Oli, excelente y espero que ustedes estén bien. Buenos días, Buenos días. muy buenos días. We're going to kind of backtrack a little bit to working on our conversation. I'm going to pull up my set of questions here. We're going to give people just a minute or two more to log on, however, before we actually start class. So, ok. Hoy vamos a practicar con conversación las preguntas que se tratan de viajar por tren. Y tengo las preguntas en otra pantalla. I've got our questions on another screen. We'll bring them up for you guys so that you can see them later. Y después vamos a ver el artículo, el ejercicio de leer. We'll do a little bit with some reading and kind of feedback on pronunciation. And then we'll cover our little questions on our new video from DF, from that little tour of México DF, Ciudad de México. Ok, a ver. Y tengo que... Tengo que ver una cosita más. I need to pull up one more little file before we really get going here. Uy, ¿dónde está? A ver. Sí, sí, sí. Okay, now I think I've got everything lined up. Y muy buenos días, buenos días. Aquí viene Trish. Muy bien. Vamos a empezar muy pronto. Y otra vez, buenos días. Y aquí viene Jim. Fantástico. Bueno, vamos a ver. Tengo que engrandecer mi pantalla con las preguntas. We're going to start with our conversational questions first. I'm going to show you what those look like para que sepan, so you guys know. We actually needed a little more time last week regarding our pero versus sino. So we didn't get time for our conversation questions. So we're going to start with these. Vamos a empezar con las preguntas y el tema, the theme, el tema es viajar en tren, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera pregunta aquí y que dice y vamos a hablar todos juntos. I think rather than sending you off into small groups, we'll just share all our information together here. ¿Viajaste por tren aquí o en otro país? ¿Sí? Did you travel by train here or in another country? ¿Te gustó? Did you like it? ¿Qué pasó? Quizás nada, quizás algo, maybe nothing, maybe something, ¿sí? ¿Y cómo fue el viaje? ¿Viajaste por tren? ¿Alguien aquí en este grupo viajó por tren? ¿Alguna vez aquí o en otro país? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. Bueno, a ver. ¿Quién? Carlos, ¿quieres empezar? En Europa, Francia, Italia y España. El tren en Europa son mucho superior a trenes en nuestra nación.
En nuestra nación, sí, son superiores, son mejores, they are better, Mejores, son sí. mejores, son superiores, sí. Eso sí, por lo general, um, de vez en cuando hay algunos trenes como aquí hay um, varios viajes especiales por las montañas rocosas through the Rockies, sí, algunos viajes que son especiales en tren. Hay un tren que va por Phoenix hasta el Gran Cañón también, sí, Sí, pero hoy también. es específicamente un tren turístico y así Oh, es mejor. Pero por lo general, Carlos, estoy de acuerdo que sí, los trenes en Europa son superiores sí. a los trenes aquí. ¿Y qué pasó? ¿Algo de interés? Anything of interest? ¿Sí o no? O just, pues fue eficiente. Los trenes por lo general son eficaces, efficient, son no cuestan tanto. Aquí los billetes de tren son un poquito caros, pero okay. So we did a little bit with this, but we're just kind of tracking. Anything else that somebody's got a comment on that first one? We talked about that a little last week, but I thought just to open up. Sí, bien, bueno, Dorothy, sí. Oh, and you're on mute. Para que sepas, so just so you know. Ok, Mm. adiós. Mejor. Gracias. Just un poquito para adición. Los trenes son por primer clase, segundo clase en Europa. Y segundo clase es más mejor de los trenes en los Estados Unidos. Muy cómodo, en Italia y Francia son más cómodos de los Estados Unidos, más limpia. Y como se dice, es posible comprar algo. Hay una persona que, como se dice, anda las trenes con cosas para comer. Sí, un vagón de comer, an eating Sí, section, yeah, no, un sí, vagón, uy, ¿cómo se dice vagón? Un vagón es una parte del tren, un segmento, un, se dice car, train cars, sí, es vagón. Bien, sí. Una sección especial para comer como restaurante o cafetería, algo así. Sí, sí. y también como en un avión hay personas que andan ¿cómo se dice? Cars, Vagones, vagones. vagones para comprar Sí, algo de comer. sí, sí. Se escribe vagón con B chica, A, G, O con acento N. Vagón, vagón. Sí, como wagon, pero no hay W específicamente en español. Bien, es buen punto que sí hay segunda clase, primera clase y aquí por lo general no hay billetes específicamente de primera clase y segunda clase si viajas por tren aquí en Estados Unidos. Sí, eso es. Ok,
¿Y qué modo de transporte prefieres? Una pregunta. ¿Qué es la diferencia de primera clase y segunda clase en el tren de Europa? No sé. ¿No tienes idea de cuál es la diferencia entre primera clase y segunda clase? Sí, ¿tienes una idea, Dorotea, de eso? Los asientos no, ¿cómo se dice? Mueven. No mueven no puedes arreglar la posición del asiento Sí. fácilmente en segunda clase. Bien, sí. En primera clase hay más espacio. Hay más espacio. A veces hay compartimentos donde se puede dormir y ducharse. Sí. En algunos trenes, sí. Una vez viajé por tren entre Alemania y Suecia, muy al norte, y, y teníamos un compartimento con ducha. ¡Wow! En tren. Ah, pero no es que siempre hay duchas en primera clase y era un tren que viajó muchísimas horas sí, entre dos países. Bueno, El principio es más diferente entre segundo y primera clase. hay gran diferencia. ¿Gran diferencia? Hay, It depends. depende. Sí, creo que depende de la distancia del viaje. Sí, si es un viaje por toda la noche, hay más diferencia. Hay compartimentos que son más como vagones para dormir específicamente. Aunque como estudiante yo sí dormía en tren como estudiante hace muchísimos años y no era muy cómodo. En esos días, en los años 70, hace muchísimos años, en los años 70 o los años 80 en España, los trenes no eran tan cómodos como hoy. Hoy todo es muy diferente, todo es mejor, todo es mejor. Pero sí, depende de cuánto tiempo vas a viajar. Sí. Sí, si es gran distancia, es por lo general más cómodo y sí, eso es. Oh. Bueno, ok, pero es buena pregunta, porque sí hay diferencias, sí. Bien, bien, bien. Pueden ver, sí, que adelante, vamos a pasar a la segunda parte de aquí. ¿De qué modo de transporte prefieres tú? Bueno, Dorothy, sí. Sí. Okay, I'm going to say that I prefer auto or avion, but there are times when I like the train. Ok, Me prefiero viajar por auto o por avión, pero lleve mucho tiempo en el auto siendo más seguro, aunque en realidad sé que menos seguro. También es más rápido ir en avión, pero me da miedo. Me gusta viajar por tren solo cuando para turismo, por ejemplo, en
Perú a Machu Picchu, en Suiza, Glacier Express, o en Canadá, Rocky Mountaineer. Los asientos son muy cómodos, el país es increíble y a veces la comida deliciosa. Ok, bien, sí. Am, bueno, sí. Por lo general prefiero viajar por avión, pero si es cuestión, si es una cuestión de ver el paisaje, solamente ver el paisaje, aquí en el oeste de Estados Unidos, entonces creo que prefiero manejar, viajar por carro, porque puedes ver a los pueblos a lo largo de la ruta y todo esto. Ah, a veces es muy divertido, a veces no es tan divertido, depende del paisaje, depends on the view, depende de la vista, ¿no? Bueno, otras ideas de qué modo de transporte prefiere. Prefiero viajar por avión para largas distancias y luego en coche. El avión es muy rápido. En coche puedo parar y visitar donde quiero. Eso sí, sí, puedes elegir, you can choose. Puedes elegir cuando viajas por carro, ¿sí? Si quieres parar, if you want to stop. Si quieres visitar un pueblito, si quieres descansar un poco y comer un poco, ¿sí? Donde quieras, está bien. Wherever you might want, donde quieras, está bien en carro. Buenas ideas. So, donde quieras would be rather than quiero. Donde quieras, wherever you may want, because we don't know where you want to stop. Yeah. Donde quieras, cuando quieras, whenever you want. Yeah. When we want to express, es buen punto. This is a good point. When you want to express the idea of whenever you might want or wherever you might want, that means we're expressing kind of a whimsical hypothetical. Yeah. We don't know. You may not want to stop at all. You may make one stop. You may make two, but because it is sort of hypothetical, they like to use the term donde quieras, wherever you may want. And that inserts the idea of may want. And may means subjunctive, donde quieras, wherever you might want. Excelente. It's kind of like we also use subjunctive for ideas like, be that as it may. We got that English expression, be it that as it may, como sea, however it may be, meaning we don't really know for sure how something's going to end up. So that subjunctive winds up being kind of important for ideas like that, where in English we could or might not use the word may. Vale. Bueno, otras ideas de un modo de transporte que prefieres, Trish, ¿tienes algo? Prefiero viajar en avión porque puedo viajar más lejos en menos tiempo y el avión puede volar sobre el océano. Claro, sí. Sí. Si tienes que cruzar el océano o un mar,
es mucho mejor, creo, usar, viajar por avión, claro, sí. No, hay algunas personas que sí prefieren, por ejemplo, usar un crucero. Un crucero es a cruise ship, crucero, Yeah, ¿sí? sí, Hay, sí, sí, hay sí. personas hay personas que son muy, muy, muy aficionadas o aficionadas. Hay personas que son aficionadas a viajar por crucero. ¿Hay alguien aquí a Mm-mm. quien le gustan? Sí, sí. Sí, te gusta. Mi también. Mi esposa y yo usamos muchos cruz- Cruceros, cruceros cruceros. ah, en ríos de la Europa Ah, y también Australia y New Zealand en el océano. bien. Creo que los cruceros que van por los ríos de Europa son un poquito diferentes, ¿no? Sí, Sí. sí, 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 sí. Porque la impresión que tengo es que en los cruceros que van por un río como el Rhine, sí, o el Ujú. Danube, así, Sí, hay menos actividades porque la gente se va a ver la ciudad cada día. ujú. ah, y en los cruceros por pleno océano, right in the middle of the ocean, hay muchas actividades, es otra Ujú. cosa, ¿no? Es Sí, otra cosa. Bien. sí, sí. Ah, El problema con los ríos es el profundo de agua. la profundidad del río. Sí, 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 A veces no pueden pasar. sí. Ah, Y ese caso, ah, um, ah, usamos autobuses. Oh, autobuses. Sí, 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 Entonces el nivel del agua, the water level, sí, sí, bajó, sí, it sí, went sí, down. sí. Ah, Wow. ah, cuando es no suficiente lluvia. Okay, wow. Um, yo leí varios artículos del nivel de los ríos en España, que la evaporación Sí. del agua por la sequía, because of the drought, ¿sí? Era tan grave que ah, ahora están descubriendo ruinas Sí, 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 de verdad, están descubriendo ruinas de pueblos ancianos sí. en varios lugares de España por la falta de agua, como el problema en Lake Mead, ¿no? sí. Ah, Mm. aquí en Estados Unidos. Es interesante. Ah, Y cuerpos muertos. y Sí, eso sí. Y los muertos misteriosos. Bien. Ah, la pero próxima, la próxima semana tengo un crucero en Alaska. en Oh, Alaska. sí, 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 sí. Esos son Um, populares, ¿no? Sí. sí. Son populares hasta Un Alaska. Y barco, hay que viajar en el verano. sí, un barco, ah,
por 54 personas, un barco pequeño. Ah. Uh, Mm. en Siento. Oh, perdón. Sí. en Alaska, ambiente natural es hermoso, pero el ambiente humano es terrible. Oh, Oh, ¿Por sí. qué? ¿Por qué? oh, Son pueblos pequeños, ¿no? Muchos tenidas, vende t-shirts garros Y sí, y oro fácil. ah, cazar oro, hunting for gold, ¿no? Yeah, but it's De las leyendas de Alaska. oro imitaciones. Ok. Pues entonces es cuestión de recuerdos. It's a souvenir thing. Sí, es cosa de Sí. recuerdos. Sí. Sí. Como se dice en inglés, sí, tacky souvenirs. Sí. Eso, sí. Para mí. Muchos años hizo un pequeño barco en Alaska. Es posible ver áreas que los cruceros largos no pueden ir. sí, So, un barco pequeño es muy especial. sí. So, Sí. ¿cómo se dice? Tiene una gran vacación. Gracias. Unas Sí. grandes vacaciones, sí. Grande vacación, Sí, gracias. vacaciones maravillosas. Siempre se dice Sí. vacaciones. No se puede decir vacación. Sí, siempre son vacaciones, pero plural. Es así. Gracias. Sí. Yo tenía una vez un jefe mío en otro empleo. Se fue de vacaciones a Alaska, pero sus vacaciones eran vacaciones de pescar, de Ah, pescar, que otra vez fue o viajó por un barco grande, pero había como quizás 40 personas en el barco y todos estaban pescando durante las vacaciones, ¿sí? Um, y creo que había un servicio cuando un turista sí tiene un pez grande, no sé qué tipo de pez, se puede empacar el pez y enviar el pez a su casa. Sí, y me imagino que cuesta mucho, pero así es, sí. Para conservar la calidad del pescado, sí, es difícil, pero es servicio, sí. Y interesante. Bueno, a ver, hay otras ideas de modo de transporte que alguien prefiere. Prefiero el avión porque quiero estar ahí lo más rápido posible. Sí, sí, si es cuestión de llegar muy pronto, entonces el avión es el mejor método de viajar, ¿sí? Si es cuestión de llegar a lo más rápido posible. A ver,
pero también sí, en Europa es muy fácil, es mucho más fácil viajar por tren. Todo el mundo viaja por tren. El servicio es rápido, es fácil comprar billetes, es fácil con el equipaje, todo es fácil. Y aquí el proceso no es tan fácil en Estados Unidos, ¿sí? Ok, a ver, bueno, siguiente, sí. ¿Qué? Perdón, Jean. En el tren o el avión puedo leer los libros y los periódicos y me gusta mucho mirar el campo. Sí, es muy fácil ver el campo, el paisaje durante el viaje, ¿sí? Y en el video de Juan, de Español con Juan, ¿sí? Un punto muy, muy importante es que el pasajero, la persona que viaja, el pasajero puede hacer lo que quiera. That person can do whatever they want, ¿sí? Se puede comer, se puede ver el campo a lo largo de la ruta. ¿Sí? Es una experiencia muy relajante. Relajante. Sí, restful, relaxing experience. Eso es, sí. Bien. Y bueno, entonces, ¿te gusta qué haces mientras viajas? Lees, you read, ¿sí? Yo también leo con frecuencia. ¿Hay algo más? A mí no me gusta comer tanto mientras viajo, pero quizás un poquito. Um, a ustedes les gusta hablar, platicar, chat, platicar con los pasajeros a los lados, sí, con los pasajeros cercanos. No. No me gusta. No me gusta. No les gusta platicar con los pasajeros de lado. Creo que esto es muy común, aunque yo conocí a mi esposo porque era pasajero a mi lado. En un avión, conocí a mi esposo en un avión durante un viaje a Arizona y mi futuro esposo era el pasajero a mi lado. Qué curioso, ¿no? Y nos conocimos en pleno aire. We met in midair. Sí. Y al fin del viaje teníamos una cita para la semana que viene y qué curioso, ¿no? Pero Sí. creo que Hablando el tiempo, creo que en España es común de distinguir contra nuestro tiempo y tiempo británico. las Por- zonas de la hora. por tren, nuestro tiempo en España es menos o más. Tiempo británica es a tiempo.
At- la manera de viajar, ¿sí? A tiempo. Sí, la hora cuesta, sí, time is Sí, money, sí, kinda sí. sí. La actitud de, sí, de que el tiempo que pasas es algo de gran valor. The time you Sí. spend has a value tag to it, ¿sí? Tiene gran valor y Sí. valor económico, literalmente valor económico. Y a Sí. veces sí, es así, Sí. a veces sí. Bueno, am, y creo que vamos adelante. I think we can move on. Sí, esto sí es interesante. Si hablamos de, uy, tengo que buscar, sí, la estructura. Momentito. A ver, let me take this off here so I find the right thing, so you don't have to look at a gobbledygook of Sí, había en el vídeo de voy a buscar rápidamente aquí el vídeo para que puedan ver so that you guys can see. Okay. Aquí viene. Here it comes. Aquí viene. Bueno. Si hablamos de la estructura, if we're talking about little structures, because these videos are always snippets of, there's always a little grammar thing, but wedged in a storytelling way so that you see exactly why or what circumstances we would want to use it. ¿Qué estructura tiene este video? There is a recurring kind of structure. Did you notice what he kept using? Sí, bien, Diana. Showing the countryside. Sí, what he kept reusing over and over again, and he hoped you would notice. And in case you didn't notice, he kept posting it in a little box up at the top. Sure. Yeah. Okay, that's our little clue. But you'll notice there were a lot of these little boxes, and it was ir y gerundio. Ir plus an ing. Yeah. And esto sí es importante. This can be important. There is this thing is what we call present progressive. I got to think about that. Yeah, because it doesn't really matter that you know what present progressive means for most of you, just that you know how to use it or you recognize what it is. And the way we first learn present progressive is that it's like the English. I am doing something. She is doing something. They are doing something. The key in English being somebody is doing. So we need an ing kind of structure. And of course, in Spanish, the ing structure has an ending that is like ing, but it is used as ando for AR verbs and yendo, I-E-N-D-O, yendo for ER-IR verbs. Okay. And you first learn that means somebody is doing something. It is called present progressive because it's progressing, moving on as we speak. Mm-hmm. But the good thing to know, or the important thing to know, that is that in Spanish, of course, using that has a much more specific meaning than it does in English. We use it more loosely in English, but in Spanish, it is used very specifically to talk about what is happening in real time, what is going on at the time we are speaking. So present progressive really does mean in progress. It is happening as we are talking, as a general rule, okay? Now, you first learn it as estar.
plus the ando yendo, right? But it is good to know that there are a handful of other verbs, not a lot, but a few, that can be used instead of estar, but still used with ando yendo. And one of the big ones is ir. Ir, a, and you need to have the a. Ir, or what, but pues no. Don't necessarily need the a here. I'm thinking about ir and gerund, or ir and infinitive. Ir y gerundio. So instead of estar, we can use ir. Voy, vas, va, vamos, van. Or really in any tense, right? With the gerundio. And that gives a more flowing kind of feel to that action, okay? Por ejemplo, for example, if you say, la mujer va limpiando la casa. She goes around doing her other putsy stuff while she is cleaning the house. There was a little novel I had my teenage kids read years ago where it talked about a little old lady who walked around her house lighting all the candles in her house. She was like freaking out the kids who were staying with her. And it was la mujer vieja iba prendiendo velas. She walked around lighting candles all over her house. And that gives a real flow, not just the thing of she lit all the candles, but as she walked around, she was doing this. So ir kind of gives a more rolling kind of feel to that present progressive. So I hope that you noticed that. And if you didn't notice that, you may want to go back and check out the various, and here he's got va hablando muy alto. La gente va hablando muy alto. People go along talking loudly. Yeah. But it gives that idea of hacer algo mientras nos movimos. We're doing something as we are moving along. Bien, que va hablando muy alto, it means they are talking very loudly, but they go along talking very loudly. So ir is one of those verbs that we might substitute in instead of estar. Another verb you might hear used with gerundio instead of ir might be andar, to walk. Anda hablando gives the feeling of you're walking and talking at the same time. Yeah. You're talking as you are walking along. Anda hablando. And the third verb I would say you often hear with an ando yendo is instead of ir, instead of estar, instead of andar, is often seguir. But seguir gives a very special feel to that ando yendo. Seguir gives us the feeling of keep on doing something. Okay? So if I took that example you see on the screen of va hablando, and I substitute instead of va in there with sigue hablando, because seguir means to continue or to keep on. It gives it the idea of sigue hablando, he keeps on talking, she keeps on talking. Literally, she continues talking, but she keeps on doing that. So there are a few little verbs that can be really helpful to notice, and I hope you noticed the little examples there that he carefully repeated and labeled. Different ways, a few, that you can use that present progressive structure. Okay, bien, it can be helpful.
Bien, bien, bien. Vale. ¿Alguna pregunta o no? Any other little question or no? No, no. Bien. Okay. I do want to take a look at our little reading article next, if we could. I had given you the article on la sequía, drought. ¿Sí? Bien. Pues había dos artículos. There were two little articles. We had one from last week and one from not. Actually, I should stop and see if you had any thoughts or ideas on either one here. Aquí, la siesta, ¿sí? Quizás sí, quizás no. Maybe you do have a comment or question, or quizás no, maybe not. So we'll just take a quick look. We're going to look a little bit more specifically at the sequía article, but aquí en el otro artículo de la semana pasada, sí, tenemos dos reacciones, dos ideas distintas, two different ideas, sí, dos reacciones al problema del clima, del calor intenso. Y hay muchos lugares, muchas ciudades aquí en Estados Unidos, cierto, en España, en Italia, donde hay una ola de calor, a heat wave, una ola, a wave, sí, una ola de calor. Y estos artículos se tratan de las reacciones al calor intenso que tenemos en muchas ciudades, en muchos países del mundo. Y la primera parte habla de la siesta y la idea de quizás si hay muchísimo calor, debemos pausar y descansar, nada más. O sea, tener o tomar o echar una siesta, taking a siesta. Y bueno, que es muy usual, muy común en España, pero esta idea, sí, la idea incluso ganó fuerza en Alemania. The idea even gained force, but like gathered force, yeah, became popular. Ganar fuerza would indicate something got a rolling start and started to become popular. Ganó fuerza, it's gaining ground. Oh, gaining ground. Ganó fuerza en Alemania. The idea of a siesta even is starting to take hold in parts of Germany, donde altos funcionarios de salud pública quieren adoptar la tradición española. Quiero decirles, por lo general, la actitud de la gente en Alemania es ser eficaz, being efficient, ¿sí? En Alemania, la efficiency, sí, es de suma importancia. It is really, really a big priority. But because the heat wave has hit so many people, even the, kind of more staid Germans are saying, maybe this is a good idea. Interesante, ¿sí? Pregunta. Sí, dime. Normalmente hay dos horas, rush hours. Dos. Sí, dos. Sí. Aquí, ¿hablas de Estados Unidos? No. En español, es España y Alemania. Okay. De casa, trabajo, Okay. y trabajo a la casa. Dos Okay. cada ¿En día. Alemania?
¿En Alemania? No eh, sé. no, con este artículo. Sí. Sí, sí. El problema aquí es con un siesta ahora 4. Ah, Es Sí, posible, sí, necesita, mucho tráfico ok. pero, y pero comer crees una, más problema y calor. también comer una comida en las 4 horas es la, not desayuno, but the El almuerzo. almuerzo, muy largo almuerzo. Es ¿cómo se dice? Main comida del día. Sí, es el plato principal del día. Sí, sí, sí. Okay. Sí, entiendo tu punto. Sí, Carlos. Ok, vale. Bueno, entonces, sí, la cuestión es la hora pico, de hora pico, rush hour, ¿sí? Sí. El tiempo que una persona necesita para viajar desde el empleo otra vez a casa y regresar. Ujú. Es que este proceso de viajar a casa sería gran problema Sí. en tener una hora de siesta que no es hora, pero siesta time, sí, nap time. Sí, y eso sí, el punto es que es algo más cultural en España que la siesta incluye la hora para comer, para visitar un poquito con familia, con descansar. Todo el mundo no duerme durante la siesta necesariamente. Hay menos gente que duerme durante la siesta, pero la gente sí descansa, visita un poquito con la familia, pero la hora pico, that rush hour thing, sí, sería difícil. El tiempo que se necesita para viajar aquí en Estados Unidos sería muy, muy, muy difícil. Sí. Me imagino aún en Alemania también Sí. sería difícil. Para mí, tampoco España o Texas tienen una solución mejor. Eh, pues sí, cuando empezó la Unión Europea, when the EU started, Sí. cuando empezó la Unión Europea, había unos problemas de coordinación del día laboral entre España y el resto de la Unión Europea, ¿sí? Porque en España, por la siesta, on account of, por la siesta, ¿sí? Muchas veces, si una empresa tiene que trabajar o tiene que colaborar con otra oficina en Alemania, en Francia, en Holanda, donde sea, wherever it may be, ¿sí? Entonces, esa hora de siesta era problema, ¿sí? Porque entonces no hay tiempo, no hay un periodo de tiempo para contactar a la otra oficina, ¿sí? Todo
estaba cerrado, everything was closed. Y Sí. había un periodo de tiempo de unos años, creo, de arreglar los horarios. There was a time of balancing schedules, ¿sí? Entre España y la Unión Europea. Pero creo que este problema no existe tanto. Han arreglado los horarios bastante. Sí, hay personas que no toman la siesta, que cortan el periodo de tiempo de la siesta para acomodar a sus colegas en otros países. Y ahora Sí. no existe gran diferencia. Han arreglado el problema de los horarios entre España y otros países de Sí. la Unión Europea. Supongo que más y más la gente vive lejos de su trabajo. Sí, especialmente en una ciudad como Barcelona o Madrid. Sí, Entonces, sí, la gente tiene que manejar, sí, tiene que manejar como nosotros a su casa en las afueras, a su apartamento en las afueras, out in the burbs, sí. Y no hay gran diferencia entre su situación y la nuestra aquí en Estados Unidos, sí. Sí, sí, sí. Pero tu idea sí es válida. That is a really valid idea. Ok, la otra idea totalmente opuesta es esta ley de Texas que no se puede tomar una botella de agua en 4 horas del día laboral. ¡Wow! Y esto me sorpresa un poquito porque sí, la nueva ley de Texas que anula, it annuls, it gets rid of, ¿sí? Gets rid of ordinances de las ordenanzas de la ciudad, también va a eliminar las protecciones actuales para los trabajadores al aire libre. Si una persona trabaja al aire libre en los camiones, sí, en reparar los camiones, en cortar los árboles, sí, hay en la limpieza de los sitios públicos, cleaning those public spaces, como las plazas, ¿no? Hay muchos trabajos que existen, la construcción, muy importante, la construcción, construcción de todo tipo. Hay muchos trabajos que existen solamente al aire libre. There are many jobs that are only outdoors, ¿no? Y así en ciudades como Austin y Dallas había ordinances, ¿sí? Reglas, rules, ¿sí? Para una pausa, ¿sí? Para que los trabajadores puedan descansar 15 minutos, tomar agua, todo eso, ¿sí? Pero solamente cuando la temperatura llega arriba de 105 grados, 110 grados, calor extremo, es decir, ¿no? Calor extremo. Pero hay una nueva ley que elimina la necesidad de tomar agua. ¡Wow! El problema es que el cuerpo humano no puede aguantar
la falta de agua cuando la temperatura llega hasta cierto punto, ¿verdad? Así que es lo opuesto de la siesta. Son, sí, al extremo. Y como no soy ciudadana de Texas, no puedo quejarme mucho de Texas, pero wow, es gran problema, ¿no? Ok. Más interesante, more interesting, and I gave you a few clues here. El otro artículo, el nuevo artículo, es algo de un método muy específico y un método, o sea, un método muy antiguo. This is a very ancient method. Very ancient method. ¿Sí? Sí, que se llama, sí, las acequias. There is not really there's not a great one-word translation for acequias. I put it here as irrigation canals. Pero no hay una traducción muy exacta para la palabra acequia. Pero en España están descubriendo otra vez o recreando, they are recreating, ¿sí? Estos canales, these canals, ¿sí? Es una red de canales de agua. Acequia, la traducción, the translation for acequia is really a canal system for carrying water. Network. Yeah. Network. And it's not always specific, just irrigation. It's it essentially, these come down from the mountains. These come down from the mountain areas into some of the very older cities. ¿Sí? Y la otra cosa muy importante es creada por los moros. These were created by the Moors. So this means that these irrigation systems, to give you a timeline, they go back to between the year 711 and the year 1400. That's how old some of these canals are, acequias. And some, if you go to a city like a tourist city like Granada, La Alhambra, the Alhambra in the city of Granada, way down in the south, it is very evident there because that is the irrigation channel that creates the water flow for the fountains in that very famous tourist area known as La Alhambra, which used to be a summer palace for the hoity-toity upper crust Moros, the Moors, who had lived there and established themselves in that part of Spain. But a lot of these are now being dug back up, revived, to bring water back in, not just for tourist areas, for fountains, but for actual people who need irrigation, for towns that need irrigation. Sí, es algo muy interesante. What I wanted to do was give you a few words you needed here and there, like acequias, but I wanted to know if there were any ideas in that article that you didn't quite get, or you needed help with a certain vocabulary word, or you found a structure like, I don't know what they're saying in this. ¿Hay alguna pregunta? Is there any kind of, but notice some of these interesting little uses of things we've been, en lo alto de las montañas, which would be kind of like saying at the highest point of the mountains. En lo alto, in the high point. I guess apex, up in the heights, ¿Hay alguna pregunta o no? Interesante.
I mean, I'm still trying to read just to get the gist of the whole. And I Okay. don't know that I pay total attention to construction because I'm trying to figure out what it's trying to tell me. The gist as a whole. The Okay. gist of the whole. Would it help for me to just sort of scan down and give you a gist as a whole by paragraph? To see if you were on target? That would be fine. I think, I mean, I Okay. feel comfortable with getting enough of it to understand what they're doing, what's Okay. happening. I don't know if others feel the same way. Okay. And I purposely wanted to like take off the training wheels a little bit with this one. And there might be some things that kind of passed over your head. So I'm going to do a quick down Sure. and dirty. And this is enlarged. So it's going to seem like it's scrolling down a lot, but not really because I've made this big. It's a 3-pager there, but there's a lot of space in here. So acequias are, let me give you a highlighting as we go. Okay, so here is more, al grano, right to the point here. These irrigation canals that we call acequias, and I'll call them acequias from here on out, is a system or a network of canals that carry water created by the Moors. And I tell you who the Moors are, because maybe not everybody knows who the Moors used to be, right? They were Islamic tribes that had invaded the country for many, many, many centuries and stayed there. Okay. More than 1,000 years ago. They are being excavated and reanimated, so revived to adapt to the climate crisis. Climate crisis. Puedo hablar inglés. I can speak English. In the heights of the mountains of southern Spain, and it's a very mountainous area down there. By the way, there are like mountain chains that go through the whole southern part of the country. In the heights of the mountains, about 40 people armed with pitchforks and shovels took out rocks and tons of grass, gobs of grass, montones, large quantities of grass from a canal constructed centuries ago, right? Hace siglos says centuries ago. Remember, they don't really have a word ago. They use hace with a time period to create the idea of ago. It's a question of life, said Antonio Jesus Rodriguez Garcia. Wow. 4 names. Yeah, muy común. A farmer from the nearby town of Pitres of 400 inhabitants. So we're not talking about going into great big cities here. We're talking about small towns that got hit very hard by the droughts, and they're looking for ways to alleviate the droughts in their small towns. Without this water, here's the quote part, without this water, the farmers cannot cultivate anything, cannot grow anything. The town cannot survive. The extreme heat that hit a large part of Southern Europe this week reminds us of the challenges of climate change in Spain. And a lot of times when you listen to news articles or read anything about climate change, cambio climático, climate change is not too tough to understand, but a lot of times they use this term golpear. Golpear means to do this. Mm-hmm. Yeah. To strike. Yeah, like strike. Yeah. Golpear is used a lot to talk about storms and heat waves, torrential rains. Yeah. It would translate more to that idea of pummel. Yeah. Yeah. Or, hard hitting. When the weather is hard hitting, golpear is often used to describe that. Just so you know, golpear, it means to literally hit somebody. So if your neighbor's kid smacks his little brother, that's golpear very literally, but that's used a lot to talk about weather events, be they storms or heat waves or anything like that. Okay, temperatures reached 40 degrees centigrade
on Tuesday. So I'm very bad at translating that, but you're looking at around 110 once you get to 40. So you're looking at around about 110. Putting half of the territory in orange and red alert. And as we have alert levels for storm warnings and such, they have weather alerts, I think, in places like Italy and Spain. That is becoming a rather common thing, probably even France. And actually, I just read last night that the tourists in Madrid are having a terrible time because it's still, they're not used to 105, 110. They're used to it being hot, but yeah, not Phoenix kind of hot. 3/4 of the country might be able to become a progressive deserts on account of drought in this century. And durante is seen as a better word than en here, because this is a change that is happening over a long period of time. So durante, during, is seen as a better translation instead of just in this century. Therefore, por eso, or because of that, many farmers, volunteers, and researchers, Spanish researchers, are looking for solutions with techniques from the past. An extensive network of canals, watering canals, still exists. These are constructed by the Moors in the Iberian Peninsula, but they were constructed in the Middle Ages, in La Edad Media. So that's capitalized because they consider that a proper noun to Middle Ages. The canals, called acequias, make life possible in Andalusia. And Andalusia is that southern province, which is a very large province in the southern part of Spain. Les daban agua. They gave, and daban there is talking about acequias, the canals. The canal systems gave waters to the majestic palace of the Alhambra, and they converted the region, or turned the region into, convertían is better translated as turned the region, meaning Andalusia, into a rich agricultural area. Zona could be zone, but we would probably in this sense say area. Many acequias fell into disuse around the decade of the 1960s, when Spain adapted an agricultural model that favored reservoirs. So they were moving away from let the trickle come down from the mountains into building up a backload of great big water reservoirs, right? And pushed many Spaniards to leave rural areas for the cities. The 1960s is really when Spain was still under Franco, but they realized that they were seen as a backward country by the rest of Europe. And they were trying very desperately in the 60s to start to modernize, to catch up to the standard of living that was in Europe. So they were looking to modernize everything with their city systems, so including how water came down into the cities. Now, inhabitants are reviving, or residents are reviving the intricate system, it's seen as an effective and low-cost tool to mitigate drought, to make the drought more tolerable, right? Acequias
Yeah, have been able to resist for 1,000 years. Oh, yeah. Acequias have been able to push back or resist or alleviate, yeah, climatic change for 1,000 years. Social change, political change. So they lump all that together. And they talk about this guy who is an archaeologist. And the archaeologists kind of know where all this stuff is with these systems, which is why they call on these guys to help with this process. He is an archaeologist and a historian who is coordinating the important restoration project. Well then, why abandon them now? Why give them up now? Meaning, why give up the acequias? That last is talking about the acequias. Yeah. Why get rid of them now? You know, these were used for 1,000 years. Why are we getting rid of? Why have we let this fall into disuse? The Moors had constructed at least 15,000 miles of acequias. That is a lot of water trickle. Yeah. In the Andalusian provinces of Granada and Almeria, in what was called Al-Andalus. Andalusia actually gets the name of that province from the name Al-Andalus, which was the Moorish term for that segment of Spain during their caliphate period, that time when they had inhabited Spain and taken it away from the European settlers who had been there before them. Okay. Before the acequias, it was difficult to grow foodstuffs in the unstable climate of the Mediterranean with periodic droughts. Okay. The genius of the system is that it is slowing down the flow of water from the mountains to the plains to retain it and distribute it better. Okay. Without acequias, the melted snow from the peaks of the mountains flows directly into the rivers and lakes that dry out during the summer. Okay, so without the acequias, it just comes straight out of the mountain, straight down into the open air, big reservoir, Reed Lake, Reed Rivers, that kind of thing. But with them, with the acequias, the thaw moves through various small rivers, like streams, and the water penetrates the soil with a sponge effect. So it is more likely to seep slowly and get into that substrata. Hay un término inglés. The aquifers. It's because of the acequias that gives it the opportunity to go in through the smaller tributary type streams, and it gets into those aquifer areas more effectively. The sponge effect, el efecto esponja, sponge effect. Later, the water circulates slowly through the aquifers and appears months later in springs that water the cultivated ground. Los cultivos means the cultivated crops or cultivated land, yeah, during the dry season. Okay. Riegan there is water. Yeah, regar, yeah. Riega. El verbo es regar, R-E-G-A-R, regar. It's an IE stem changer. So you see this appear as riegan, they water. Yeah. It's a drip system. It's a great big drip system. These acequias. Yeah, it's a great big like drip watering system, essentially. Yeah. Regar, it's got an IE stem change. Riegan, they water the cultivated fields. Okay. When we look at
the green land that they extended out there, we can see that none of this would exist. Existiría. That's a conditional. None of this would exist without the acequias. There would be no water, no habría. There would be no water for drinking, nor fountains, nor fields where you grow. Yeah. There would only be desert. Sería, there would almost be, sería, it would be, sería casi un desierto. It would almost be a desert. Casi is almost. The agricultural revolution helped to turn Andalusia into the Garden of Europe with great quantities of, granadas are pomegranates. Pomegranates, lemons, and, well, barley. How many of you know the word barley? I don't even know the word barley because I don't use it very much. Sent to all of the continent, sent to the whole continent. But it also drove an insatiable thirst of water, and it has worn out or depleted the aquifers of the region, exacerbating droughts. So, of course, with greater cultivation, it draws more water out of those aquifers. We have that same problem here in our state. Yeah, that happens not just in Arizona. In 2014, the town of Cañar began a restoration project with the acequia. In 1 month, 180 volunteers dug out the land underneath the brutally, abrasador, strong sun, punishing sun, to recuperate the canal, to restore the canal. Restoring the acequia allowed certain neighbors to grow cherries and kiwis again. And here is your again idea. Volver a cultivar. Volver a cultivar is using the verb volver a instead of the word again. To return to cultivate. This is a way of saying again without saying otra vez or de nuevo, which also mean again. It's using a verb to say again, to grow these crops again. Okay, a ver, since then, my cursor's going crazy on me. Since then, the team of volunteers recovered more than 60 miles of canals, watering canals. With diverse groups of researchers. Investigador means researchers, farmers, and climate activists. Ambiental, it refers to environment. Okay, environmental activists with gardening tools in their hands. So, it sounds like they're not, I'm sure they're using some mechanized work for it, but it's largely volunteer work. The initiative extended to Spanish regions in the east and the north, but they still needed financial help, financial aid. Apoyo is support, financial support, because politicians and companies considered acequias inefficient in comparison to the modern water networks. The whole thing of having reservoirs and other more modern canals. It's hard to change minds, but the canals
retain the water better, recharge the aquifers, and improve the fertility of the soil. And the other suelos, the soils, yeah, because we're talking about all those parcels of land. So the mayor, 58 years old, said that now we have the chance, la oportunidad, the chance of using this ancient knowledge to fight against climate change. Well, let's get on with it. Pues vamos. Okay, yeah, sí, bien, bien. A ver. But you got the gist. Yeah. Mhm. It's some of the specifics that maybe might go over your head a little bit, Definitely get the But- gist. a general idea is not too tough. La misma de Phoenix. Sí, tienen Sí. los mismos problemas que tenemos Ujú. aquí en Phoenix, por lo general. Y Phoenix no va a ser el único lugar que tiene problemas con el cambio climático. We surely won't be the only people that have problems with climate change. And una red de canales en Phoenix. Hay una red de canales en Phoenix también, sí, pero un red muy abierto o muy abierta, ¿no? Sí, una Ujú. red muy abierta. Se puede ver los canales, sí, por todas partes de la ciudad de Phoenix y Scottsdale y Chandler y todo eso, sí, Mesa. A ver, pero es interesante, sí. Ok. A ver, adelante. We're only missing one question. That's better than we were doing last week. Yes. Okay. Vamos a ver. Quiero preguntarles, I want to ask you guys, sí, este video de la visita de Ciudad de México, sí, me parece muy buen video, sí, para como un tour, como un recorrido de la ciudad, de puntos de interés de la ciudad. Y vamos a hablar del tema, sí, yo les di solamente una pregunta relacionada al video y no hay tiempo suficiente para hablar muchísimo, pero tienen ustedes y vamos a continuar la pregunta, the question I had for you, we'll pick up next week with that. Pero, ¿hay alguna pregunta sobre lo que pasó en el video? Is there any question about what you had of what she talked about in that video? Anything that was not clear from her little tour? No. Y ella habló de la plaza aquí en la ciudad. del Zócalo, y sí, el museo, las ruinas. Ella habló de las ruinas muy antiguas, de las antiguas culturas de los indígenas en la Ciudad de México, que pueden ver aquí, hay ruinas y información sobre las antiguas culturas antes de los españoles, antes de la llegada de los españoles. Y ella habló, esto sí, muy interesante. Hay una catedral muy famosa aquí el letrero, el letrero dice Catedral Abierta, Cathedral Open, ¿sí? Entrada por calle Monte de Piedad. They tell you which place to enter
by because there are many doors getting in. Esta catedral es una basílica, es una catedral muy importante, muy central en la Ciudad de México y muy famosa. Y ¿recuerdan ustedes o se acuerdan de por qué es importante? ¿Qué es interesante de esta catedral? What's interesting about this cathedral? Not just its architecture, but ¿recuerdan? Remember? Que aquí está el catedral, sí, y está. La catedral está hundiendo. The cathedral is actually sinking. To the end. Está Oh. bajando. Yeah. The cathedral is actually literally sinking. ¿Y por qué? Porque originalmente, cuando llegaron los españoles a la zona que hoy en día es Ciudad de México, había un gran lago. Sí. There used to be a great lake encompassing a large portion of this area, which is now Mexico City. Y construyeron la catedral en la zona donde había antes, en otra época, donde había un lago. And because this is a very marshy area that had been drained, this is slowly sinking. Okay. Wow. Y siempre tienen que renovar varias partes de la catedral. Bien, y habló de varios puntos de interés. Sí, ella habló un poquito de, aquí pueden ver las tiendas. Here you can see, no, aquí tienda no es store, a tiendas de como para acampar. These are kind of like little camping type tents, ¿sí? En ese lugar también en la plaza es bastante común ver áreas para donde los grupos pueden reunirse, sí, como grupos de políticos o de organizaciones que quieren atraer la atención del público, así, bien. Y la plaza es un lugar, sí, para protestar. Yeah, it's a place where people can come to protest or demonstrate or do whatever. But there is a different word for a protest. You know, manifestación. Manifestación would be a protest, like a protest march. Y ella habló un poquito de eso. Ok. Así que fue un tour bastante interesante. ¿Hay pregunta del video o no? ¿No? ¿No? Ok. Cuando empecemos con la próxima clase, when we do our next class, I do want to start off, we're going to that last little snippet we didn't get a chance to talk about, but our little question regarding, that video, I want you to revisit that. I'll plug it back into the email again. Okay, vale. A ver. We had promised to get to commands and we didn't. We'll talk a little bit about commands next week. We've got two. And at some point, Marilyn, go over también and tampoco again. También and tampoco. See, at some point down the road, just put that in. Okay. Vale, sí.
Okay. That can be a little confusing for a lot of people. It can be. También, but then I'm lost. Yeah, yeah. Okay. Está bien. Yeah, yeah. También is a really easy one to use because también we get so used to saying also or too, T-O-O, not two. El número. Dos, no, but two, T-O-O as an also. So también is usually not a tough one for us to do, but tampoco can be kind of a troublesome thing because it's kind of the flip side accompanying idea, but in a negative fashion for también. So, and also it's complicated that English may use a couple different phrasings depending on how you phrase it in English to say that same idea as tampoco. So that's why it's a little bit of a snag. So you know what? I'm going to write in my notes here, commands in tampoco. Okay. Bien. You're going to have for our week coming up kind of a longish video, and I'm not going to give any reading this week because this is a long video, but it's kind of interesting. It's going to be, para que sepan, so you know. Oh, momentito. I'm just going to, so that you can kind of get an eyeball idea, because a lot of us remember things better with an eyeball idea. It's going to be Español con Juan, but he's going to be talking with this lady here. And the reason this is an interesting video, and it's very long, you can see why I'm not giving you any reading. 27 minutos, 27 minutes, it's long. Do turn on the subtitles for sure. You will find she talks a little bit faster than he does. You may feel like it's quite a bit faster, but yeah. They're going to talk about things that have changed. And the reason this is interesting is kind of how things have changed in the way people act or the way people express themselves. Or, you know, we always learned this was the right way, but do people really do this way anymore? So some of the topics they talk about, like one very good, this gives you a snippet example. He says to her, and the premise is, I'm forgetting my Spanish, which he does this as a hook. He doesn't really forgetting his Spanish. He teaches Spanish, but I'm forgetting. Now that I've lived so long in England, I'm forgetting my Spanish. So, one of the topics he talks about is, you know, this idea of tú versus usted. Is that still a thing? Are you still seen as a knuckle-dragging, totally uncultured person if you don't show proper respect? Yeah, how the cultural, because language is really a living, breathing, changing thing. And I think especially when you get to the younger generations, and I'm sure, well, man, I'm dating myself, but it is true. How is this changing? How are the times changing with our language? What is the same? What is different? What must you be, what would be good to be aware of? So it's full of fun little snippets throughout the way, which is why it is as long as it is. But do listen. I'm going to, I still need to tweak my questions. We'll have some conversational questions tied into that video. And anything that you don't get from that video, I will take your questions on. I am going to review it again this afternoon and see if I need to give you a list of, I think in the past it has helped for me to give you a list of vocabulary words that might be like over your head. Yeah. I'm going to review that and bring up a little vocab set so you don't have to puzzle so much because it is a long video. Okay, todo bien? It is a fertile food for thought kind of video, and maybe some ideas we can drag over into what happens with us here, maybe even in English. Okay, vale, bien? ¿Todo bien? Gracias. De nada, de nada, de nada. Okay.
Y nos vemos muy pronto. We'll see you guys really soon. Y cuídense mucho. Take care.